El Google que conocíamos va a fallecer. Después de Google I.O. ha cambiado mi visión de la IA. Fue un acto de sacarse el miembro de Google entero y situarlo encima de la mesa. OpenAI no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Los usos que hago de Google y de ChatGPT son muy diferentes. Cuando llegue el iMode, ¿qué le espera a las búsquedas locales? Desde el ruedo de las SEPs, lo que usted quiera saber sobre el mundo de las fichas. Por Montera la verdad, estrategia sin igual, para triunfar en Google Maps. Para triunfar en Google Maps o donde sea. Don Sergio Somoza, bienvenido al episodio número 7.4 de SEO Local, el podcast. ¿Cómo estás? Qué buen podcast, qué buen episodio. No sé, me da buenas vibras el 74. ¿Sabes? Es buen episodio porque tenemos información nueva, rara, contraria. Diferente. ¿Sesgada? Tal vez. Sesgada desde la barra del barista, quizás. Pero vamos a hablar, oh sorpresa, de IA, AI Mode, AI Overviews. El AI Overviews fue algo como pasajero, porque lo que viene ya es AI Mode, que va a ser el modo estándar en Google. El Google que conocíamos va a fallecer. Va a fallecer. Bueno, yo no sé cuántas veces ni cuántas puñaladas se le han asestado ya al SEO, pero tiene más vidas que los gatos, desde luego. Y te adelanto ya que este episodio al que le tenía ganas, que parece que vamos tarde con este tema, no es que vayamos tarde, es que hay mucho ruido y a mí me gusta separar el grano de la paja para poder decir algo coherente. Porque está muy de moda lo de decir barbaridades y me lo vas a permitir porque es que estoy escuchando auténticas barbaridades últimamente. Sí. Es como si los SEOs hubieran empezado, en vez de hacer SEO, a hacer adivinismo. Prestidigitación. Sí. Anthony Blake. Voy a adivinar el número del gordo de Navidad. Voy a adivinar cuándo Google desaparece y ahora todo va a estar en Bing, todo va a estar en ChatGPT. Vamos a ser el Pulpo Paul también. Oh, el Pulpo Paul. Mítico. No me esperaba yo que me sacase el Pulpo Paul aquí. Me marcó. Pues yo me lo quería comer. Digo, ese pulpo tiene que estar rico. El último episodio, Sergio, lo grabamos hace exactamente un mes. Muy bien. Y hablamos también en parte de este tema y 4 días después, creo, fue el Google I.O. Google sacada de todo. Sí, que es como la keynote. Esto, sabes que hace ya años que las grandes marcas hacen este tipo de presentaciones. Empezó Jobs, ¿no? En Steve Jobs y Apple, y de repente ahora lo hace Stripe, lo hacen todos. Sacan como evento de tal. De hecho, fíjate, Keynote lo has llamado, es como que se le ha quedado el nombre. Sí, la keynote, sí. De Apple. Pues lo que vimos ahí fue un acto de sacarse el miembro de entero, Google entero y situarlo encima de la mesa para que el resto hagan lo que consideren que tienen que hacer con ese miembro. Uf, aún suena el golpe. Sí, después del Google I.O., sabes que Sundar Pichai siempre va a un podcast de The Verge, la gente de The Verge que dependen mucho del tráfico de Google, tiene un podcast. Y el tipo, cuando empezaron la entrevista, él le dijo a Sundar, te veo como muy confiado, te veo como después del Google I.O., te veo como si... Y el otro se le escapaba la risa, como diciendo, es que sacaron VO3, que se ríe de Sora, sacaron... O sea, fue como pum, 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 exageré, pum. Después de Google I.O. ha cambiado mi visión de la IA, del panorama IA actual.
donde sonaba tanto ChatGPT porque fue el primero que puso encima de la mesa este modelo de chat conversacional con un LLM y parecía que era quien se estaba comiendo la tostada entera de la IA, de repente, y fíjate que lo hemos dicho en este podcast, que recuerdo la frase de qué difícil tiene que ser Google ahora mismo, basándonos en esa idea de ojo, qué duro, que mi tecnología Transformers la están aprovechando terceros para robarme mercado. Pues hemos cambiado de opinión. Pues hemos cambiado de opinión, yo al menos. O sea, no, siempre ha tenido la sartén por el mango, parecía que no, pero resulta que sí. Y ahora mi perspectiva, mi opinión es que Google ha hecho una jugada maestra. Y te la explico. Porque y a eso venimos, ¿no? Este podcast se dedica a eso. Este podcast viene a explicar con datos esta hipótesis y la de que el SEO, pues lamentablemente esta vez tampoco ha muerto. ¿Vale? No. Me gustaría que alguna vez fuera verdad para ver qué pasa, solo por curiosidad. Para ver cómo cambia el mundo. Como que desaparecen las búsquedas, pero no va a ser esta, ¿vale? Sí, la gente no va a dejar de buscar. La gente no va a dejar de buscar, ni lo ha hecho nunca. Simplemente ha cambiado la forma. Y ahora, pues, sigue cambiando. La historia, según yo, es que Google libera la tecnología de Transformers porque Google tiene la tecnología, pero no tiene el producto. Antes de eso, recuérdanos, igual hay algún despistado o despistada que dice tecnología de Transformers, los primeros en innovar en este campo fue Google. Fue Google con esa tecnología que permitía hacer lo que hacen ahora los LLM. Es la tecnología en la que se basa ChatGPT, que no son bases de datos como tal, son redes neuronales, son conceptos diferentes. Pero lo que permite es extraer esa información ordenada, digamos. Y eso lo desarrolló Google en su momento y lo libera con una licencia libre para que otros puedan aprovecharlo y desarrollar sus propios productos. Que en su momento yo dije, ¿por qué? Una empresa privativa como Google hace algo así. Pues quizá ahora ya tengo la respuesta y era esa. Google tenía la tecnología, pero no podía arriesgar para crear el producto. Google ya era Google, ya tenía mucho nombre en su marca. No podía jugársela. Así que libera Transformers y es OpenAI quien llega y desarrolla ChatGPT porque OpenAI no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Así que empieza a desarrollar ChatGPT con todos los inconvenientes que eso supone. Problemas con patentes, problemas con contenidos registrados, propiedad intelectual, datos personales, pasta, sesgos, pasta. Bien. Sí, bueno, que la ponía Elon Musk, que la ponían por ahí. No hubiera sido el problema de Google, ya te lo digo. Sí, pero bueno, pero era más un problema de reputación. Lo que generaba ChatGPT al principio tenía errores fácticos, raciales, políticos, de género, lingüísticos. Bueno, le podían caer muchas piedras de haber sido todavía Google. los tiene, imagínate de aquella. Claro, alucinaciones de aquella, respuestas muy comprometidas, que no estamos libres de eso en la IA en general, pero bueno, ha mejorado mucho desde 2022. Esto ha ido súper rápido, ya da gustito hablar con ChatGPT, con Gemini o con la IA de Marras. Después de todo esto, después del Google I.O., la sensación es que Google ha dicho, vale, ahora que el producto ya está aprobado, ahora vamos nosotros con nuestro producto. Y es cuando han liberado ya todo el potencial. Ahora sí, ahora ya nos la jugamos menos. Yo desde eso pago el pago Gemini, que no lo pagaba. Yo estoy igual, ¿eh? Estoy igual, porque a la conclusión a la que he llegado es que Google lo tiene todo de cara para triunfar en este mundillo. Porque tiene más usuarios, más datos para entrenar. Es posible, pues, con la cantidad de datos que tiene y de interacción de usuarios que tiene, que ahora comentaremos, puede hacer pruebas mucho más rápido y descartar errores también mucho más rápido, que es lo que comentábamos en el episodio anterior. O sea, Google se puede meter en un proceso de Agile en el que haga pruebas y a los 2 días haya descartado esa prueba, porque no sirva, o la potencie. Cosa que ChatGPT
u otros motores de búsqueda necesitan muchísimo más tiempo para llegar a las mismas conclusiones. Y eso, hasta que no salgan los resultados del juicio antimonopolio, de momento es una ventaja tremenda. Y quizá por eso están en juicio. Cierto. Y esa es mi sensación ahora. ¿Y cómo se vincula todo esto con lo que nos interesa? Con SEO local, con SEO en general. Se vincula porque Google en 2021 era un índice. Un índice con muchas piezas que eran los módulos en la SERP que montaba Tangram y pues aparecía Merchant, aparecía el SEO local, aparecía el carrusel de YouTube, podía aparecer el de preguntas frecuentes, pero al fin y al cabo era un índice solamente. En 2022 Google se convierte en un índice, pero potenciado también con un módulo de Tangram, que es el de, en ese momento, SGE, que no llegó aquí a España. Ahora hay Overview, que sí que ha llegado, y que da respuestas de facto a esas búsquedas informativas. De hecho, prácticamente las cubre todas. Y se solapa con alguna que no es informativa, pero yo creo de momento que por error. Eso en 2024 aparecen las Overview. Ya en 2025 sale la noticia del iMode, que parece que va a ser el modo por defecto de Google. Y que se va a convertir en un chat. Un chat, ojo, alimentado, que esta es la clave del futuro que le espera a Google y un poco a las búsquedas en general, alimentado por algo. ¿Recuerdas en 2021 cuando aparece ChatGPT y tiembla la Tierra por cómo funciona esta nueva tecnología? Resulta que esta tecnología solo tenía información en su red neuronal hasta septiembre de 2021. Todo lo que saliera de ahí, cosas, búsquedas de actualidad, no me pregunto. Cosas que le hubiera ocurrido a una personalidad famosa recientemente, ChatGPT no sabía nada, no te podía responder, no tenía esa información en su red neuronal. Luego actualizan hasta 2023, pero eso necesita seguir actualizándose constantemente, así que se desarrolla un sistema nuevo que se llama RAG. RAG es el acrónimo de Retrieval Augmented Generation, o lo que viene a ser lo mismo, generación aumentada por recuperación de datos. Generación porque son IAs generativas, ¿vale? Entonces genera información o genera la respuesta aumentando esa red neuronal que tienen, donde no llega, utiliza el RAG y lo hace por recuperación de datos de otras fuentes. ¿De qué fuentes? Pues pueden ser muchas. Pero principalmente ChatGPT, por ejemplo, utiliza Bing, con esa alianza que tiene con Microsoft. Entonces, cuando no sabe algo, se va a un buscador precisamente a hacer eso que mejor se le da al buscador, que es buscar información en su índice. Y la respuesta te la da generada, masticada por el LLM. Google Gemini y iMode hacen exactamente lo mismo, pero el RAG que tienen, el Retrieval, es Google Search, es Google News para la búsqueda de noticias, Google Scholar para la búsqueda o académico para la búsqueda de información más técnica, YouTube puede ser también, si lo tienes habilitado, puede ser Gmail, puede ser Google Drive, puede ser Documents. Saca información de muchos sitios para poder darte respuesta a eso que quieres. Y esta es la clave porque resulta que hay un dato que dice que cuando tú haces una búsqueda en Gemini o en ChatGPT, sobre todo en Gemini y en el iMode, en el 52% de los casos, los enlaces o las fuentes que cita aparecen en el top 10 de resultados de Google Search. Mi conclusión con esto es que el SEO no ha muerto. Para seguir apareciendo cuando un usuario hace una búsqueda o una consulta del tipo que sea, tienes que seguir haciendo SEO. SEO en el que cambian quizá los objetivos, porque igual ya no, el objetivo ya no es conseguir un clic, sino conseguir una mención. Por branding, sí, quizás. Métricas. Claro, es que cambian mucho las métricas en función de la intención de búsqueda. Si hay una intención de búsqueda que sé que no va a terminar en clic, porque lo sé, el clic se descarta como medida. Claro. La Pasamos, impresión, cambia un poco el panorama.
las impresiones ahora son más indicador de evolución SEO que los clics. Pero habrá otras búsquedas donde sí, de forma natural, tengan un clic. Y esto creo que, no sé, no hablamos en el podcast, pero hablamos tú y yo, que hay muchas búsquedas para las que el usuario no acepta una opción única. Es la Hay muchas diferencia. para las que sí, en qué año nació, no sé cuánto, incluso qué tiempo va a hacer hoy. Admito Búsquedas de facto. admito que haya una opción, pero, y aquí entramos en SEO local, si yo estoy buscando me he peleado con mi cuñado y estoy buscando un abogado de herencias, no voy a ir a una herramienta a que me diga quién es. Ahí voy a necesitar opciones y voy a sopesar esas opciones y Google sabe que ahí no hay una respuesta única. No debería haberla, porque sí que es cierto que ha cambiado un poquito No puede haberla, Sergio. Ha No es evolucionado natural. la búsqueda. No es natural. No es natural. Simplemente matizo, estoy de acuerdo contigo. Donde antes el usuario sí que buscaba esa opcionalidad en los 10 links azules y esa opcionalidad era buena para que incluso Google después evaluara qué respuestas eran las mejores, Claro. con el NavBoost, por ejemplo. Luego aparece la IA y lo que ocurre durante un tiempo es que no nos fiamos de los resultados que nos da la IA en esas respuestas de facto. Lo ponemos yo no sé esto si es más o menos fiable. Así Ni que me nos viene fiaremos. bien. Bueno, no lo sé, ¿eh? Yo empiezo ya a creerme muchas de las respuestas y no las repito luego en Google. Ni siquiera las valido. Me las trago. Llámame crédulo. No lo sé. Pero siempre va a haber un grado de sensibilidad más donde no me fío. Hay un tipo de reseñas, de recomendaciones que a mí me gustan mucho, que son las de hazme caso y compra esto. Cuando yo me compré la cámara, le pregunté a tu hermano y le dije, busco una recomendación que sea hazme caso y compra esto. Y me dijo, hazme caso y compra esto. Y un link. Y le dije, gracias. Esto es lo que buscaba. Porque sé que toda tu experiencia de fotografía, sé que está puesta en esta recomendación. Punto. Pero no me fío tanto. Y creo que no va a llegar un punto que me fíe tanto de una herramienta. Sin una conversación previa, al menos. Bueno, lo veremos. Lo veremos. No es algo que tengamos que decidir ahora, ni siquiera vaticinar si va a pasar o no va a pasar. Me interesa más saber lo que está pasando. En mi impresión, lo que está ocurriendo es eso. O sea, la gente se está creyendo ya las respuestas de la CIA, de los LLM. Prueba de ello es que aparecen los overview y desaparecen clics. El dato lo que está diciendo es que la gente no necesita más. Lo que pone en el overview es respuesta de facto y es más que suficiente para un porcentaje mayoritario de los usuarios. Y el otro, eso es un 34%. Y el otro 66%, no decimos que no se lo crea, pero luego navega, por lo que más. sea. Igual necesita ampliar información, pero todo apunta a que sí, a que ese dato de facto es suficiente en un principio. Y ahí estamos. Entonces, ante esta situación, Google tiene que reaccionar. Google tiene que dar esas respuestas. Y Google evoluciona hacia lo que quiere el usuario, que al fin y al cabo es lo que le importa. Y se va a convertir en el AI Mode. Ahí vamos. Ahí vamos. Y tengo datos que me he preocupado en sacar de varias fuentes para ver hacia dónde parece que apunta todo esto. ¿Está Google en riesgo? ¿Es ChatGPT una amenaza real? Pues ya, si hacemos caso a los datos y tienen razón, te digo yo que no. ¿Cuáles son esos datos? No lo es. Mira, esto el otro día ya en mayo, estuvimos en Sevilla, en el Andaluseo con Carlos Sánchez y subió a la palestra un referente del sector SEO que lleva toda la vida, que es Fernando Maciá. Y traía estudiado este tema que a mí me gusta mucho y uno de los datos que puso sobre la palestra fue la cantidad de visitas al mes que tiene el dominio de ChatGPT frente a la cantidad de visitas mensuales que puede tener el dominio de google.com. Ahora que se ha unificado,
Sabías que ya Sí. desaparecen los dominios locales y ahora .com. va todo a google.com. Entonces, ChatGPT tiene 4.500 millones de visitas. Google tiene 85.200 millones de visitas. Porcentualmente ya hay bastante diferencia. Y luego puso también sobre la palestra los resultados económicos de cada una de las empresas. Ojo, habría que comparar también el uso de las apps. Sí, ahora te cuento que tengo También esos tienes datos para por ahí. Sí, he tenido que analizarlo un poquito todo para llegar a la conclusión, porque si no, imagínate. El caso es, claro, ChatGPT lo tiene mucho más complicado porque está en pérdidas. Tiene 5.000 millones de pérdida actualmente. Mientras que Google tiene un cash interesante de 101.000 millones de dólares. Así en el bolsillito. Buena hucha. Buena hucha. Luego hay otro dato curioso, y es que en el uso de ChatGPT, solo el 30% de las consultas que se le hacen serían replicables en Google con un search intent, con una intención de búsqueda. Digamos que el otro 70%, llámalo desconocido o no desambiguado, podrían ser estas conversaciones de cuñado o conversaciones, pues oye, hoy me encuentro mal, me duele- tipo terapia, de crecimiento personal. Me duele el alma hoy. Hoy me duele el alma, correcto. Se usa mucho, para eso. Entonces, Es el uso número 1. el 1, el 2 y el 3 creo que andaban por ahí. O sea que, curioso. La historia es que si solo el 30% de ahora veremos qué muestra es replicable en Google como buscador, quiero evaluar con ello si realmente ChatGPT es competencia directa o una amenaza para Google en tema IA. ¿Ves por dónde van los me tiros? estás diciendo que en verdad no compiten tanto como parece Eso te estoy diciendo. y que, que compiten un 30% aproximadamente. Que Se solapan en un búsquedas 30%. que podrían hacerse en Google, de todas las que se hacen en ChatGPT, son un 30%. Solo un 30%. Pero, Esto- ojo, Si yo te cuento mi experiencia como usuario, es bastante así. Los usos que hago de Google y de ChatGPT son muy diferentes. muy diferentes. Mucho. Mucho. Como dos herramientas diferentes. Pues ahora Google quiere comerse ese trozo de la tostada con el iMode. ChatGPT lanzó en su momento el GPT Search, que se llamaba así. Search GPT, correcto. Y van todos un poquito a por la tarta al completo. El problema son los datos, que es lo que falta ahora. Los datos de referencia para ver ese 30% de búsquedas del que estamos hablando que se solapa, ¿de qué volumen hablamos? Porque, según datos, ChatGPT tiene 37,5 millones de búsquedas diarias. Búsquedas, interacciones. No sabemos si chats, si interacciones dentro de cada uno de los chats, pero vamos a cogerlo como un dato absoluto. 37,5 millones. Mientras que Google tiene 14 billones de búsquedas diarias. La proporción es 1 a 373. Sergio, mis padres no usan ChatGPT. Tus padres no usan ChatGPT y mucha gente no usa Mi ChatGPT hermana habitualmente. poco, diría. O sea, Google, desde dentro del sector, pues da la impresión que... Pero allá afuera el mundo es muy grande, hay mucha gente. Y sí que ChatGPT suena. Sí, a nosotros nos suena más porque tenemos el foco. Porque dentro del sector ha sido una herramienta muy útil, pero fuera del sector no ha sido tal revolución. Entonces, si estamos hablando de búsquedas, Google sigue teniendo la sartén por el mango. El dato es que las búsquedas en ChatGPT son un 0,27% de la cuota de mercado que se come Google, que se come cerca del 90%. Otros buscadores como Bing tienen un 4% y DuckDuckGo tiene algo menos de un 1%. Hace algún tiempo llegué a la conclusión de que ChatGPT en estas dimensiones es un DuckDuckGo con ínfulas. Qué duro.
Sí, pero mira los datos. A nivel uso, pero a nivel potencial, DuckDuckGo es una herramienta que en comparación a lo que puede hacer ChatGPT, tú no usas DuckDuckGo y sí usas ChatGPT, aunque fuera lo mismo. Sí, sí, completamente O sea, de aunque acuerdo. la Pero cantidad de estamos usuarios que lo hablando. están usando fuera la misma, el potencial es incomparable. No hablo de potencial ahora mismo, que sin duda es incomparable. Pero los datos que tenemos ahora mismo a nivel global son esos. Y para mí quieren decir algo. Entonces, si yo tengo que apostar en la carrera por la IA ahora mismo, yo no lo dudo. Y el problema creo que va más allá al costo. Que Google es gratis, va a seguir siendo gratis porque tiene un modelo de monetización claro. Y ChatGPT, la versión gratis, es gratis, sí, pero ¿qué vamos a financiar? Los que pagamos ChatGPT todo. Y cuando son mayoría los usuarios que no pagan, con inmensa No, mayoría. no lo tiene de cara a ChatGPT. OpenAI tiene una cuota de mercado que no sé si será suficiente o no. Además, el modelo de negocio que tiene, que de esta sí que no me he informado, pero el modelo de negocio que tiene y el formato fiscal, digamos, también le complica un poco la situación a la hora de OpenAI, escalar ¿por qué? beneficios. No lo sé, fíjate, lo podemos dejar para otro episodio del podcast, pues no sé darte una explicación, pero sé que si quiere crecer en beneficios, lo tiene complicado. Lo estudio y lo comentamos en la próxima porque es interesante. Pero quédate con esa idea. Un punto a favor de OpenAI es que el otro día vi una entrevista y he visto alguna más de Sam Altman y Ujú. ese tipo va fuerte. Le lisqueo un nivel de ambición fuerte. Y luego ahora se asocia, no sé si lo has visto, se asocia con Johnny Ive. Johnny Ive era el diseñador de producto de Apple, Ujú. el que hacía que fuera todo bonito, todos los iPhones Sí. fueran bonitos y todo esto, y se asocian, dicen que en 2026 van a sacar algo nuevo, dispositivo, que va a ser más revolucionario que el iPhone y que los smartphones con la tecnología de OpenAI con IA y con hardware, con algo que no sabemos qué va a ser. Pero que, y cuando lo anunciaban, decían una cosa que tenía bastante sentido y es la tecnología top ahora mismo, que es un smartphone, no sé, el iPhone Pro, el número que vaya, Max, tal, sigue siendo una tecnología de aquella época, de hace 15 años. No hubo un Vale. salto fuerte en desarrollo. Sí que cada vez mejores teléfonos, pero no hubo un giro tan potente como aquel. Y ellos prometen hacerlo con por ahí. Pues a ver qué tal. Ganitas tengo. O sea que Esto quizás, lo hemos visto más veces. Empresas punteras que se duermen en los laureles y luego se sí, quedan por el camino. Mira, eh, ya ni me acuerdo cómo sí, se sí, llamaba BlackBerry o la Nokia. BlackBerry, correcto, Nokia, por ejemplo, que se quedaron por el camino pensando que eran líderes y que no tenían que hacer nada y llegaron tarde a la revolución. Podría ocurrir, sin duda. Pero estamos hablando de búsquedas. Estamos hablando de búsquedas y el rey con diferencia y donde lo Claro. tiene muy complicado ChatGPT es Eso en te iba a decir ese que se va a mercado. decantar, que quizás esto decanta a que OpenAI apuesta más Diversificar. por ahí. No sé dónde va a ir, pero por ahí y no a las búsquedas. Y las búsquedas, de momento, parece que Google va a tenerse yendo, va a seguir Esa dominando. es la sensación. Y ahora la pregunta que hacíamos antes es, bueno, ¿tiene sentido seguir haciendo SEO? ¿Cambian los objetivos? ¿Cambia un poco las métricas que tenemos que analizar? Y cuando llegue el iMode, ¿qué le espera a las búsquedas locales? Que es quizá el foco de este podcast. Pues ya estuve jugando un poco con iMode, con una VPN en Estados Unidos, el Search Lab de Google. Conseguí activar el iMode y estuve haciendo búsquedas locales para ver cómo se comportaba. Y creo que no te va a pillar por sorpresa la idea de que tampoco cambia tanto. Que es Google Porque igual. es Google con el RAG de Google Maps que comentábamos antes.
¿de dónde saca Google la información de negocios? Información actual de negocios locales. Lo saca de la base de datos de Google Maps, que es Google Business Profile. ¿Qué hace con ese RAG también? Pues lo que hace es sacar otras fuentes de datos que también estaba sacando ahora mismo, que pueden ser las reseñas en TripAdvisor, las reseñas en Facebook, en El Tenedor, reseñas de terceros, y te las ordena. Lo único que cambia es que cuando tú lo haces una búsqueda con intención local al iMode, lo que te ofrece primero son los resultados de los negocios, pero ordenados, o sea, haciendo clic sobre el negocio te lleva a la página web, en vez de llevarte a la ficha de negocio. Y luego aparece un bloque, un módulo, que se parece muchísimo al Local Pack y que tira directamente de Google Maps. Pero el bloque superior, el que te digo yo, que lleva a la página web, es una mezcla entre el clic de la página web, dato que has sacado de la página web y datos de negocio locales. Pero fíjate, en resumen, conservamos esa opcionalidad que requiere una búsqueda transaccional, porque Google no puede darte una respuesta única, y esto me lo dejo antes por el camino, a no ser que solo haya una respuesta. Claro. Que eso ahora también pasa, porque cuando haces una búsqueda de la que solo te puede dar una respuesta, te muestra el Knowledge Graph. Porque no tiene más opciones. Me viene a la mente el efecto Hotel Gijón. Es algo así, correcto. El efecto del Gijón era esa falta de opcionalidad porque Sí. Google pensaba que estabas buscando esa marca. El Hotel Gijón. Era esa confusión, exacto. Pero en general Google tiene que darte varias opciones para que tú tengas la sensación de poder elegir. Si no, pierdes esa sensación de libertad. Voy a preguntarle, voy a abrir Gemini y le voy a preguntar. Me ponías antes el ejemplo de habías tenido un problema con tu cuñado y necesitabas un abogado de herencias. Pero ¿y si tu intención de búsqueda es un abogado especializado en herencias y conflictos con cuñado en Oviedo? Y solo hay uno, pues ahí sí que te tiene que dar una única respuesta. Es el adiestrador de iguanas que llevamos tiempo diciendo en este podcast. Ya. Pero si no, la opcionalidad es clave para que el usuario sienta esa libertad de elección. Y creo que no va a cambiar. Lo está demostrando los resultados del iMode. Le tiro Hotel Gijón así, tal cual. Y me dice, Gijón, located on the coast of Asturias. Me lo dice en inglés, no sé por qué. Y me saca el Moderne Hotel no sé cuánto, con las reseñas en Google y un comentario pequeño. ¿Tenemos efecto Hotel Gijón? No. Ah, ¿no? Te da opciones. Sí, me da opciones. Necesito mucho más que esto. O sea, ¿pero dónde estás buscando? En Gemini. En Gemini. Vale. Veremos en el iMode a ver qué ocurre. Se supone que va a ser parecido a esto. No es exactamente igual. Pero ¿Qué tirará de diferencia ahí. hay? Sí. El LLM que utilizará es el de Gemini. O sea, iMode va a ser un buscador, pero con apariencia del LLM. Vale. O sea, que tú crees que Google se va a inventar algo nuevo. Que no va a ser un ChatGPT. Ni un Google. No va a ser un ChatGPT. Ni un Google como lo conocemos ahora. O sea, que van Es a... un buscador con modo inteligencia artificial. Van a pero parir no un es producto Gemini. nuevo. Sí. Vale, no es Gemini. Vale. No es Gemini. Gemini es el LLM con otros usos. Esto no Pero tendrá... como puedo o sea, tú chatear... no podrás ir a Google en el iMode para pedirle que te haga código, que te desarrolle código o que te genere imágenes. Es un buscador en iMode. Entiendo. Detalle importante que no tenía yo controlado. Claro, no es otra IA LLM de las que ya tenemos en juego. En Google, la IA de ese estilo se llama Gemini. Y es la que van a aplicar a muchos sitios. Estoy probando, uso Arc como navegador y la gente de Arc ha sacado un navegador Dia, que lo que hace es, tú puedes, en todo momento tienes un sidebar con un chat IA. Entonces puedes chatear con ese chat, pero diciéndole, le marcas tu página tu calendar, esa página y la otra.
Le dices, pues búscame una fecha para leer esto. Correcto. Entonces puede leer varias pestañas y la IA lo absorbe y... En ese momento tus pestañas se convierten en el RAG de la IA. Eso es. Es capaz de analizar ese dato y darte una respuesta. O Gemini lo hace por defecto Excel. porque tiene acceso a Google Calendar y a Google Drive y a un montón de cosas. Claro. Esto ahora es nuevo, que han incluido, es una beta todavía, pero avisaron que con Excel ya podías hacerlo. O sea, con el spreadsheet de Google abres la pestaña y puedes chatear. Decirle, la casilla no sé cuánto, aquí que tengo que hacer esta columna, esta fórmula. Lo hacía Brave también, o lo hace, con su IA Leo, que realmente viene alimentada por Mistral o por Llama o por alguna de estas. Bueno, Llama es un gestor de LLMs también. Pero vamos, que ya prácticamente los navegadores tienden también a incluir esa IA. Las últimas versiones de Chrome Claro, lo digo ya integran. Yo no lo he conseguido ¿cómo todavía. va a ser Chrome con el iMode? ¿Cómo va a ser Chrome después del juicio? Es la primera pregunta que nos tenemos ¿De quién que va hacer. a ser? ¿De quién va a ser? Y a partir de ahí, sí, iMode será el buscador, pero luego integra de la misma manera que Dia y de la misma manera que Brave con Leo, integra Gemini para que tú tengas un sidebar y puedas hacerle preguntas sobre lo que estás viendo en ese momento y utiliza tus pestañas como RAG. Que es la Pues moda pinta bien. dentro de los buscadores. Pinta bien. Pinta bien. Microsoft Edge hizo lo mismo con Copilot, que Copilot se alimenta de ChatGPT. Tienden todos a eso. No sé por qué Dia ahora lo ha sacado como una novedad increíble, pero va a ser uno más. Pues se pone interesante, ¿eh? El juego. Se pone muy interesante y esto de la IA va a estar integrado en todas partes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí en el podcast de SEO local de Koyak es, ¿va a tener sentido Koyak? ¿Los rank maps van a seguir teniendo sentido? La respuesta es que sí, porque el retrieval de las búsquedas locales lo va a seguir haciendo Google con su iMode en Google Maps. Y los criterios de ordenación de resultados van a seguir siendo los mismos, al menos de momento. Eso es lo que tenemos hoy por hoy, con lo que un rank map de Koyak sigue siendo igual de útil ahora que lo será cuando lancen iMode. A no ser que inventen el día de mañana otros criterios, y raro sería, Koyak seguirá siendo útil. Sí, porque ese iMode va a necesitar informarse, beber de algún sitio, va a estar bebiendo de Google Maps. Y el RAG es Google Maps. Es en como este replicar una búsqueda en Google Maps. Y siguen funcionando de la misma manera. La proximidad sigue teniendo su peso cuando no tienes un modificador geográfico en la query. Si no le pones un modificador geográfico, te muestra negocios de tu zona porque te geolocaliza. Es exactamente lo mismo. Por cierto, te conté mi hipótesis de que la proximidad no es proximidad, sino coste de desplazamiento. Sí, lo mandaste. Sí. Pues que sigue en función de lo pusiste con el ejemplo de la gasolinera, ¿no? De que si se está cerrando, entonces, o si te compensaba ir o no. La historia, sí, eso ocurre, exacto, que si el tiempo de desplazamiento es superior a la hora a la que va a cerrar el negocio, que cuando llegas ya va a estar cerrado o muy cerca de cerrar, empieza a degradar el ranking para tu posición. Pero lo curioso es que cuando tú tienes un accidente geográfico por medio, como un río que divide la ciudad y tienes que cruzar un puente, si ese río, esa montaña, ese valle, llámalo como quieras, te obliga a desplazarte para superarlo, buscar un puente, y son más kilómetros los que tienes que recorrer, más tiempo que tienes que invertir para llegar al destino, todo eso cuenta. Entonces, digamos que ya no es proximidad, no es una distancia lineal, sino que es un coste de desplazamiento. Influye en que vayas a llegar y el negocio esté abierto. O influye también la toma de decisión del usuario de, oye, no, como tengo que desplazarme más
o hacer mayor esfuerzo para llegar a este negocio, me voy a otro que me queda más cerca. Claro, y estoy pensando que lo que hará iMode es considerar todo esto quizás en modo conversacional. Oye, que sepas que está cerrando o que sepas que... Es posible que te dé algo más de información en ese sentido, pero la preguntas la va a trasladar a Google A Maps. Maps. Y Google Maps, con su algoritmo y sus criterios, le dará una respuesta que luego presentará de forma conversacional. Lo que sí creo que va a cambiar va a ser el otro tipo de búsquedas, los rankings en orgánico. Las métricas ahí sí que va a cambiar. O sea, ¿qué Sí, sentido ahí tiene? en Ya no hay Koyak tendremos posiciones. que adaptarnos a ver las menciones, porque ya no serán rankings como tal. Además, hay un histórico que puede modificar las respuestas. De hecho, últimamente hay un concepto que ha salido también a la palestra y que a mí me gustaría explorar, y todavía no he podido hacerlo en profundidad, que es el query fan out. Query fan out es un concepto muy asociado a las búsquedas en LLM o con IA, que lo que hace es, en base a tu histórico, internamente lanza queries complementarias. Tú haces una query principal y él, por su cuenta de riesgo, lanza otras que se parecen mucho, como pues, barato, o si estás buscando monitores de ordenador, él te va a buscar Pantallas. mejores marcas o te va a buscar más económicos si has hecho anteriormente búsquedas de cosas baratas, porque pueda entender que tu economía no está muy boyante, para ofrecerte ese tipo de resultados modificados, porque entiende que te pueden interesar más. Entonces, lanza esas queries en paralelo y te da información más adaptada. Entonces, no tienen sentido ya los rankings porque no va a ser nada fácil saber qué consulta hace el usuario Claro. y tampoco qué histórico tiene. Así que ese concepto de ranking de aparezco el primero para esta búsqueda Ya no. va a desaparecer. Va a desaparecer. Entonces tendremos que cambiar la forma en que Koyak mide y ver si hay menciones o... En fin, va a estar complicado. Ese data habrá que ver de dónde lo sacamos. Como ejemplo de esto, el otro día salió un hack de ChatGPT donde tú podías ver en la consola del navegador esas queries complementarias, ese query fan out que hacía ChatGPT. Y le hacías una pregunta y veías como a la hora de hacer el retrieval lanzaba 3 queries más Claro. y veías cuáles tenía en cuenta. Era curioso. A veces te lo muestra cuando pone pensando. Y te Sí, dice, es algo parecido. El thinking ese del modo avanzado Sí. o del de research es algo parecido, sí. saca, y lo hace también Perplexity, lanza como... Vas viendo como las búsquedas que está lanzando. Lo hacen prácticamente todos. Por eso te decía que el producto no estaba, se definió y ahora todos han replicado el modelo. Tienen modelos básicos, una capa gratuita, prácticamente todos, que como modelos básicos al modelo de 2022 le dan 70.000 patadas, pero luego si quieres modos más avanzados de programación o de estos que parece que piensen directamente, entonces ya es a pagar. Pero fíjate, es que raro es una IA que no esté funcionando de forma similar. Gemini tiene el modo Pro, ChatGPT Sí, tiene pero el el modo... 2.5 Pro te deja te deja nada, 5 búsquedas. En la capa gratuita, dices. Sí. Flipas y dices, uff, Pues es lo mismo. pagar, pago. Y todas funcionan exactamente igual. ¿Y qué? Mira, abro un meloncillo. ¿Qué fue de DeepSeek? Que me ha costado incluso recordar el nombre. Hará un poco de ruido, volverá. Seguro que los chinos no se quedan quietos así tan fácil. Los chinos no. O Grok. Grok se usa mucho. Grok se usa mucho, va asociada a la aplicación de X. Sí, se usa. Y Es raro que tú no entres a Twitter y alguien hablando con Grok en algún tiene su tweet. uso acotado a la herramienta, pero también tiene su app para poder darle uso como LLM. Y puedes pagar por ella.
Sin embargo, ahí se oye menos. Y pasaron de moda, fíjate que creo que es de las modas que más rápido he visto triturarse. Y es, al principio no puedes crear imágenes de famosos con ChatGPT. Decía, no, esto no, ni Midjourney ni nada. Aparece Grok y tú puedes poner a Pedro Sánchez, al rey, desnudos, bailando la conga. 3 días de fotos por ahí. Y se acabó. Ya nadie hace montajes del Papa vestido. Pues nos la quemamos. Pues no, decía tampoco, no. Vale, que hay imágenes falsas por ahí, vale, sí, ya. Y que son muy reales. Jiji, jaja, 2 veces, se comparte por WhatsApp, jiji, jaja, y ya. Va todo muy es rápido. muy 2025, eso. Tristemente ya es muy 2025. Pero es que va todo muy acelerado. Las modas. Esto no fastidies, es que ya no hace gracia. Ves por alguna de Pedro Sánchez ahí en un Peugeot y tal, pero vamos. Pero y la moda de conviérteme esta imagen a los Simpsons o a Studio Ghibli, Sí. que fue Pues cuando sí. sacó el nuevo modo ChatGPT, se inundaron las redes sociales con ese tipo de imágenes y ya las quemamos. El otro día vi un thumbnail, una miniatura en YouTube de Juan Ramón Rayo. O sea, en las recomendaciones estaba la suya, que era 100% ChatGPT. O sea, 100% inteligencia artificial. Y la vi como viejísima. O sea, al lado de las otras dije, uy, este hombre usando aquí la IA ya. Esto es como muy febrero de 2025. Madre mía. Ya pasó de moda esto. O sea, qué maravilloso. Bueno, eso creo que sí que nos pone a todos en común la sensación de esto nos ha atropellado, va mucho más rápido de lo que podemos ir cualquiera de nosotros detrás de ello y la sensación de saturación es común. Es difícil ponerse la etiqueta de especialista en inteligencia artificial. Yo te digo. Mucho. De eso hablaremos en otro podcast, de ser un experto. Pues sí. Que don Sergio Somoza, Un placer. un placer, ¿eh? Una vez más. Au, ¿cómo era lo que...? ¿Cómo se Au. decía? Au. Au, mone. Au, mone. Que es adiós. Esto se aprende. Sí, esto se aprende. Que muchas gracias por tus sesgadas opiniones sobre Google. Que parecía que Google estaba muerto, pero que creíamos que nos la estaba jugando. Sorpresa. Sí. Animo a la gente a ver la entrevista esta a Sundar Pichai, como se le ve que está el hombre... Tenía ganas, ¿eh? Se le Tiene que ve. haber sido muy difícil aguantárselo. Ya. No digáis nada, chicos, no digáis nada. ¿Cómo no vamos a decir nada? Mordiéndose el labio. Se va a cagar el Samantha. Ya está, ya se han liberado. Ya hasta aquí podemos contar. Y me han dejado con ganas del iMode. Pruébalo. Ya, luego si quieres te lo enseño. Está divertido. Muy bien. Don Sergio Nos Somoza, vemos. muchas gracias. Hasta la próxima. Abrazo, compañero. Adiós. Chao, chao.